óxido nítrico. El óxido nítrico es un relajante del músculo liso de arteriolas. O puede también producir vasoconstricción, ya que el endotelio puede producir endotelina, que es un vasoconstrictor muy potente. También puede disminuir la síntesis de óxido nítrico o la formación de tromboxano, que es también un vasodilatador. También el endotelio produce antioxidantes que pues, neutralizan radicales libres, el superóxido dismutasa, el glutatión peroxidasa, o puede también producir prooxidantes, especialmente cuando hay lesión endotelial, especialmente los eros, las especies reactivas del oxígeno, y especies reactivas del nitrógeno, como el peróxido nitrito. Bien, cuando hay lesión endotelial, y hemos visto cómo estas funciones del endotelio se pueden desequilibrar o alterar, es la túnica íntima la primera que va a empezar a tener cambios. Especialmente va a haber debilitamiento de la íntima. Puede ser por lesión, por disfunción o por pérdida de células del endotelio. ¿Bien? Eh, Como va a haber una alteración, una lesión o disfunción endotelial, la respuesta inmediata va a ser que células del músculo liso puedan migrar desde la túnica media hacia la túnica íntima. Y estas células pues van a tener proliferación, como vemos acá. Va a haber una hiperplasia. Y pues como se están activando las células musculares lisas, estas van a sintetizar más componentes de la matriz extracelular, la matriz del subendotelio. Por lo cual, pues el subendotelio se va a engrosar y provoca un engrosamiento gradual de la túnica íntima como respuesta a la disfunción endotelial. Empezamos entonces ya con las patologías vasculares, ya teniendo en cuenta cuáles son las funciones y alteraciones del endotelio y el engrosamiento de la túnica íntima. La enfermedad vascular hipertensiva es una de las patologías más comunes en toda la población mundial y la hipertensión se puede clasificar en hipertensión primaria e hipertensión secundaria. Bien. Aquí podemos ver el gráfico de cómo estas dos hipertensiones pues, se distribuyen. La mayor parte de hipertensión, o sea, el 90-95%, corresponde a la hipertensión primaria, también conocida como hipertensión esencial, idiopática, ya que no se conoce la causa exacta de origen de esta hipertensión primaria. En cambio, el 5 a 10% corresponde a la hipertensión secundaria, y es secundaria a diferentes alteraciones, desde alteraciones adquiridas, ¿bien? Que pueden ser causantes de la hipertensión, como el consumo excesivo de sal, tabaquismo, o alteraciones renales que alteren el eje renina-angiotensina-aldosterona, o alteraciones suprarrenales que promuevan la formación de catecolaminas, noradrenalina especialmente. Entonces aquí vemos la hipertensión esencial o primaria, que es multifactorial. ¿Bien? Entonces, como no se conoce su causa exacta, esto se debe pues a muchos factores que pueden estar combinados o relacionados, o sea, factores ambientales que interaccionan. Ahí están pues la obesidad, la mayor edad, el mayor consumo de agua y retención de sal, el alcoholismo, estrés, ansiedad, y también vienen los factores genéticos. Bien, ahí vienen los antecedentes heredofamiliares de hipertensión arterial o de otras patologías bases como ser la diabetes. Eh, este trastorno, ya que es multifactorial, eh, no se puede tratar. O sea, no se puede tratar una causa porque como vemos hay múltiples.
Entonces se va controlando nada más la presión arterial, ¿no? Con antihipertensivos de control. Porque pues la hipertensión arterial, pues ya que es la más frecuente, es la esencial, es la que más peligro también va a presentar y más alteraciones en los vasos sanguíneos va a ocasionar. En cambio, como vemos, la hipertensión secundaria es una patología ya establecida, bien conocida. Y esta patología, que puede ser renal, endocrina, cardiovascular o neurológica, es la que va a provocar el aumento de la presión arterial como una consecuencia. Entonces aquí podemos ver en el libro de patología de Robbins, lo describe así: patología hipertensiva secundaria a causas renales, la glomerulonefritis, una de las principales alteraciones, la pielonefritis también, y hace, pues, como el riñón es un detector de presión arterial, al estar afectado el riñón, pues tiene esa disfunción y empieza a producir más renina de lo normal. Igual la estenosis de la arteria renal, enfermedades compresivas de la arteria renal, que disminuyan el flujo sanguíneo renal y provoquen más renina, ¿no? Cualquier tumor también productor de renina es causante renal de hipertensión. Endocrina. Aquí están principalmente dos glándulas. La glándula adrenal, en su corteza adrenal, que puede causar síndrome de Cushing, con aumento de cortisol, con aumento de aldosterona. Y pues el cortisol, la aldosterona, van a causar, pues, la retención de sal, la retención de agua. Y pues el Cushing va a causar hipertensión arterial por esa razón. Eh, la otra parte es la médula adrenal, la cual produce catecolaminas. Y hay un tumor especialmente, el feocromocitoma. Es el tumor de las células de la médula adrenal, los feocromocitos. Y como esto se está agrandando, es una neoplasia, los feocromocitos producen enormes cantidades de noradrenalina, que es como catecolamina, ¿no? Es vasoconstrictor y estimula el sistema simpático adrenérgico. Bien, otras patologías que pueden también causar hipertensión puede ser el hipertiroidismo con tirotoxicosis o el hipotiroidismo que pueda tener mixedema pretibial. Ahora, cardiovascular, pues que sean secundarias y produzcan hipertensión, está la coartación de aorta, ¿no? Como principal. O sea, son estenosis de la aorta que aumentan la resistencia vascular y por ende aumentan la presión arterial. También la panarteritis nudosa, que es una inflamación de varias arterias, especialmente las de pequeño calibre, y este provoca engrosamiento arterial y aumenta la resistencia vascular periférica. Y como causas secundarias neurológicas, pues pueden ser las causas psicógenas, las causas de presión intracraneal aumentada, que por ende también podrán causar hipertensión arterial, y el estrés agudo. Entre la clasificación de hipertensión está también la maligna. Bien, esto corresponde a una pequeña porción, un pequeño porcentaje, casi solamente el 10% de todas las enfermedades hipertensivas bien, o esenciales. Esto produce un aumento elevado de la presión arterial. Bien, la presión arterial puede aumentar gradualmente, pero a niveles mayores a 130 milímetros de mercurio. Bien, pueden llegar a 140, 160 milímetros de mercurio. Este aumento es progresivo y muy rápido, y sin tratamiento de la hipertensión arterial maligna, el paciente no hace ningún tipo de terapéutica,
puede morir en 1 a 2 años. Bien, por las complicaciones de la hipertensión, especialmente a nivel cardíaco y a nivel renal. Aquí vemos las consecuencias de la hipertensión arterial, sea primaria o secundaria, o peor, si es maligna. Esta enfermedad produce una alteración vascular. Bien, la principal es la aterosclerosis, el engrosamiento y endurecimiento de las arterias. También va a causar hipertrofia e insuficiencia cardíaca, la cual pues va a causar un aumento gradual de la presión en el corazón izquierdo. Y la hipertrofia es del ventrículo izquierdo, hipertrofia ventricular, ¿bien? Causando una cardiopatía hipertensiva. La disección aórtica también es una consecuencia muy grave, donde la pared de la aorta se rompe, se parte, y hay sangre dentro de la pared que va diseccionando la aorta. También puede causar la insuficiencia renal hipertensiva, que es gradual, es crónica, y esto llega pues a la insuficiencia renal. Y pues la retinopatía también hipertensiva, que afecta a los vasos sanguíneos de la retina, causando ceguera. Bien, ahora la mitad de los hipertensos no tratados van a morir principalmente por las consecuencias de la hipertensión, siendo estas que están marcadas con rojo. La cardiopatía isquémica, que puede causar un infarto agudo de miocardio. La insuficiencia cardíaca congestiva, que va a causar especialmente edemas, ¿no? Puede causar anasarca, edema generalizado, puede causar inclusive alteraciones hepáticas, ¿bien? Va a causar congestión hepática, y pues el corazón con agrandamiento debido a la hipertrofia dilatada, ¿no? Hay dilatación especialmente del ventrículo derecho. Y otra consecuencia muy grave son los accidentes cerebrovasculares, especialmente los derrames cerebrales, porque la hipertensión arterial puede provocar pues, que las arterias se puedan romper, especialmente si hay aneurismas involucrados. Este cuadrito muestra cómo es la regulación de la presión arterial. Bien, esto es muy importante para cuando lleven fisiología y fisiopatología. Primero, la presión arterial, como vemos acá, se regula por dos mecanismos: el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Si vemos por un lado el gasto cardíaco, aquí vemos la fórmula. El gasto cardíaco se da por el volumen sistólico, o sea, el volumen de sangre eyectado por la sístole, multiplicado por la frecuencia cardíaca, o sea, el número de latidos, ¿no?, del corazón en un minuto. Y la frecuencia cardíaca, a su vez, depende de la contractilidad del miocardio. ¿Bien? O sea, la fuerza contráctil del corazón, ¿no? Y cuántas contracciones, cuántos latidos hay en cada minuto. Para que el corazón tenga un volumen sistólico adecuado, eso va a depender del volumen sanguíneo y el retorno de sangre que llega al corazón, el retorno venoso. Y para que el corazón tenga una frecuencia cardíaca efectiva, la contractibilidad del miocardio depende de la actividad simpática y parasimpática. Por otro lado, la resistencia vascular periférica, o sea, son todos los vasos sanguíneos periféricos, en especial las arteriolas. Esto va a depender principalmente de estímulos neuronales, o sea, la actividad simpático-adrenérgica y parasimpática colinérgica, además de estímulos hormonales, como ser las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, que causan aumento de presión, y el ácido nítrico, la histamina, que producen vasodilatación.
Aquí tenemos los principales vasoconstrictores, ¿no? Angiotensina 2, vasoconstrictor muy potente, catecolaminas, la endotelina, ¿no? Que es producida por el endotelio, y los vasodilatadores, ¿no? Bradicimina, prostaglandinas, óxido nítrico, que son producidas por el endotelio y células inflamatorias. Esos van a regular principalmente a la glándula suprarrenal, que liberando aldosterona produce también retención de agua y sal, y esto aumenta el volumen sanguíneo y el retorno venoso. Y el mecanismo de renina-angiotensina va a causar la formación de angiotensina 2, que produce vasoconstricción. Esto es en resumen, ¿no? La bulimia, ¿no? Es lo que directamente interviene en el gasto cardíaco, en el volumen sanguíneo sistólico. Y la frecuencia cardíaca y la contractibilidad, pues también intervienen en el aumento del gasto cardíaco. Uno es el corazón y el otro son los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, las arteriolas, provocan la resistencia vascular periférica, que por efectos humorales, como vemos acá, o efectos neuronales, ¿no? De los nervios vasomotores colinérgicos adrenérgicos, la disminución de la resistencia periférica produce vasodilatación, y el aumento de resistencia vascular periférica pues provoca vasoconstricción. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es uno de los principales factores homeostáticos. Si todo está en homeostasis, en equilibrio, va a haber no tensión. Bien. Pero la presión arterial puede disminuir o puede aumentar, ¿no? Puede haber un desequilibrio. Entonces, cuando hay una presión arterial elevada, esto se debe a la vasoconstricción y al aumento de bulimia, ¿no? Al aumento del volumen de sangre y al aumento de resistencia vascular periférica. Eso va a causar una sobrecarga. El volumen cardíaco pues está aumentando y el corazón debe hacer el doble de esfuerzo para poder tener esa sobrecarga, poder eyectar el volumen sistólico adecuado. Ahora, cuando tiene esa sobrecarga, el corazón mismo produce el péptido atrial natriurético. Es una hormona del corazón que estimula la excreción de sodio y agua a cargo de los riñones, eliminando el exceso de bulimia, ¿no? Para disminuir. Además, este péptido también estimula que exista vasodilatación para bajar la resistencia vascular periférica y disminuir la presión arterial. Entonces, por eso puede haber un aumento de presión, pero el mismo corazón y el sistema cardiovascular disminuye la presión arterial para alcanzar la homeostasis. Ahora, bueno, aunque no se conoce la causa exacta, sí se conocen los mecanismos que producen la hipertensión esencial, ¿no? La hipertensión primaria. Factores genéticos, ¿no? Que son de nacimiento. Los principales son trastornos monogenéticos, o sea, que son hereditarios, o algunos polimorfismos de nucleótido simple, bueno, que son por la epigenética, ¿no? Por factores ambientales que producen una mutación, un polimorfismo en un nucleótido, y puede pues causar una alteración de la hipertensión arterial. Puede haber a nivel renal alteraciones como una reducción renal de la excreción de sodio, ¿no? Y si no se va expulsando sodio a nivel renal, este sodio se va acumulando e incrementando, y pues esto provoca un aumento de la presión osmótica de la sangre, ¿no? Aumentando así la bulimia, el gasto cardíaco, y causa vasoconstricción periférica. Otro mecanismo, las influencias vasoconstrictoras, ¿no? Causantes justamente del aumento de resistencia vascular periférica. Uno de los más comunes, la angiotensina 2. Por eso los tratamientos son bloqueadores de la enzima convertidora de angiotensina.
Estos inhibidores de esta enzima, los IECAS, pues al inhibir esta enzima bloquean que la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2. Bien, entonces ya no hay vasoconstricción. Y pues factores ambientales, visto, ¿no? Tantos como el consumo de tabaco, alcohol, el consumo de sal excesiva, la obesidad, la inactividad física, ¿no? El sedentarismo, el estrés van también causando un aumento de presión arterial de forma gradual. Y aquí vemos en la patología hipertensiva las dos clases de alteraciones vasculares que se van a producir. Esa presión elevada con el tiempo daña a las arteriolas. Las arteriolas, pues, como están manejando la presión arterial, se van dañando con la hipertensión y se hacen duras, gruesas, y eso va a mantener la presión arterial elevada para siempre. Tenemos la arterioloesclerosis hialina y la arterioloesclerosis hiperplásica. En el nombre mismo indica que las arteriolas están esclerosadas, están endurecidas. La arterioloesclerosis hialina, bien, vemos acá que hay un engrosamiento de la túnica media por una acumulación de un material hialino rosado. Bien, por lo cual vean cómo el lumen vascular está reducido y por eso hay más hipertensión. Esta arteriolesclerosis hialina también se presenta en otra enfermedad muy común, la diabetes mellitus. Por eso la diabetes mellitus provoca microangiopatía diabética, daña a los vasos sanguíneos provocando arteriolesclerosis hialina. Otras arteriolas y arterias pequeñas también pueden presentar un engrosamiento de la pared llamada arteriolesclerosis hiperplásica. Y se llama así porque va a haber un engrosamiento por hiperplasia de las células de músculo liso. Hay una mitosis, un aumento de proliferación, por lo cual se forman como capas de cebolla, capas concéntricas de músculo liso. Y vemos aquí el lumen muy reducido de la arteriola, ¿no? Por el engrosamiento del músculo liso. Bien, por eso es que, pues, especialmente los riñones y los vasos de la retina se van a dañar por la hipertensión arterial. Vamos a otra patología muy importante, la arterioesclerosis. Y quiero enfatizar esto con ustedes, de que arterioesclerosis será el endurecimiento de todo tipo de arteria. Bien. Esclero significa grueso, duro. Y esto se produce porque las arterias van perdiendo su elasticidad. Ahora hay 4 tipos de arterioesclerosis. Tenemos la arterioloesclerosis, la que acabamos de ver hace un momento, ¿no? Aquí vemos la arterioloesclerosis hialina y la arterioloesclerosis hiperplásica, ¿no? Las dos se producen en hipertensión arterial y la hialina también se produce en diabetes. Eso solamente afecta a arteriolas. El segundo tipo es la esclerosis de la túnica media de Monckeberg. Y esto afecta solamente a arterias medianas, arterias musculares, ¿bien? En personas mayores de 50 años. Esta esclerosis se caracteriza porque hay calcificación. O sea, la arteria se endurece porque se va calcificando, ¿bien? La túnica media. Y esto provoca, pues, el engrosamiento y endurecimiento. Y el más común es la ateroesclerosis. Atero, porque se forman ateromas. Los ateromas son placas de colesterol y pueden afectar arterias de distinto calibre, pequeño, mediano o hasta de gran calibre.
Y pues con estos ateromas que se van engrosando, se van endureciendo, el lumen vascular pues se reduce y la arteria pierde elasticidad. Y esta es la última adición a esta clasificación, o sea, es la clasificación más reciente. Tenemos a la hiperplasia fibromuscular de la íntima. Bien, es una afección que solamente altera arterias musculares, donde hay una afección solamente en la túnica íntima, puede ser por inflamación, puede ser por lesión o infección. Bien, y pues esto es muy común en órganos trasplantados, donde el sistema inmunitario empieza a atacar al órgano del trasplante y va causando una vasculitis, una inflamación vascular. Y la túnica íntima se va engrosando y se va, pues, vean como aquí hay mucho músculo liso. Como hemos visto, hay una reacción en el subendotelio de la túnica íntima con proliferación de músculo liso y aumento de matriz. De todas estas patologías, vamos a ver la que tiene más cantidad de elementos en su fisiopatología y la común, la aterosclerosis. Bien, esto como afecta a varios tipos de arterias, pueden ser coronarias, cerebrales, periféricas especialmente, es la que más morbilidad y mortalidad produce en todo el mundo, especialmente en el mundo pues, occidental, donde hay sedentarismo, hay consumo de alimentos con mucha grasa y colesterol, provocando diabetes, obesidad, síndrome metabólico, donde hay tabaquismo, en personas que tengan hipertensión arterial de base, ¿bien? O puedan tener dislipidemias, ¿no? Alteración en las lipoproteínas, aumento de LDL, disminución de HDL. ¿Bien? Y estos factores de riesgo que estamos viendo aquí arriba son modificables. El principal tratamiento de la aterosclerosis es cambiar el estilo de vida, ¿no? Vida con ejercicio, reducir la obesidad, controlar la diabetes, la hipertensión, dejar de fumar. En cambio, hay factores de riesgo también no modificables. Ahí está la parte genética, ¿no? De la herencia. Los factores genéticos que pueden causar aterosclerosis principalmente es la hipercolesterolemia familiar. O sea que en la familia, especialmente parientes de primer grado, tengan colesterol elevado en la sangre. Y esto se transmite en toda la familia. Todos van a tener la misma. Ahora también está el sexo. La aterosclerosis es más frecuente en hombres que en mujeres. Ahora, en mujeres, solamente cuando pasan de la menopausia, o sea, posmenopáusica, ahí también incrementa la incidencia de aterosclerosis, igual que los varones, se iguala. Y esto se debe a un factor protector de los estrógenos. Los estrógenos normalmente evitan la acumulación de colesterol en las arterias, ya que el estrógeno disminuye durante la menopausia, se pierde esa protección. Y la edad avanzada, ¿no? La aterosclerosis, si bien es progresiva y va avanzando según estos factores, ¿no? de riesgo, a partir de los 40 a 60 años ya se presenta y produce manifestaciones clínicas, ¿no? Signos y síntomas, eh, siendo que pues el grado de peligro de que exista incluso un infarto agudo de miocardio se va duplicando con cada década a partir de los 40 años. Entonces a los 50 años se duplica, a los 60 años se triplica, 70 años se cuatriplica. Por eso, pues jóvenes, es la importancia de conocer estos factores, ¿no? Factores genéticos no se pueden modificar y estos factores son los que involucran el aumento del colesterol malo. Las lipoproteínas de baja densidad o LDLs están elevadas desde el nacimiento. Y estas lipoproteínas pues producen la acumulación de colesterol en la túnica íntima de arterias.
Bien, con eso se desarrolla la arteriosclerosis. Y aquí estamos viendo, pues, si hay consumo de excesivo colesterol en la dieta, pues ese colesterol peor se vaya hacia las arterias, si hay incremento de los LDLs. Por eso hay que conocer cómo se producen las dislipidemias, las dislipoproteinemias. Estas lipoproteínas de baja densidad, de alta densidad y de muy baja densidad son proteínas que se sintetizan en el hígado. ¿Bien? Ahora, la función de estas lipoproteínas son transportar esos lípidos, principalmente el colesterol, ¿bien? Y los ésteres de colesterol. La LDL, ¿bien? Aquí está la lipoproteína de baja densidad, es la que va llevando el colesterol de la sangre hacia los tejidos extrahepáticos, especialmente la pared de arterias. Vean cómo aquí está descargando, ¿no? Colesterol. Este es el malo, ¿no? En cambio, el HDL, las lipoproteínas de alta densidad, son las que van descargando, o sea, van quitando colesterol de las arterias y van llevándolo hacia el hígado, hacia el tejido hepático, ¿no? Para su acumulación. Ahora, las lipoproteínas de muy baja densidad son las que llevan a las grasas, al colesterol, ¿no? Especialmente a los ácidos grasos, hacia el músculo esquelético y hacia el tejido adiposo. Bien, para que se puedan almacenar ahí. Entonces, estas dos lipoproteínas de baja y alta densidad son las que principalmente van conduciendo el colesterol hacia el hígado o hacia las arterias. Y precisamente en la patogenia de la arteriosclerosis, el incremento de la LDL o la disminución de la HDL produce la acumulación de colesterol en la túnica íntima de arterias. La arteriosclerosis se ha estudiado por muchas décadas para ver, ¿no?, cuál es su desarrollo. Y se ha logrado el consenso de que principalmente esta alteración es inflamatoria y crónica. ¿Bien? Es una respuesta inflamatoria de la túnica íntima ante la lesión del endotelio. Bien, entonces el endotelio se puede dañar por hipertensión arterial. Entonces la hipertensión arterial ya promueve que se vaya acumulando colesterol en las arterias. Se puede dañar por una infección, se puede dañar por alteración del flujo de sangre, la turbulencia sanguínea en arterias. Se puede dañar por el consumo de tabaco. Se puede dañar por virus, como el COVID-19, que produce también lesión endotelial. El endotelio dañado se vuelve disfuncional. ¿Bien? Y cuando está ya alterado, cuando ya se produce inflamación, esto hace que, pues, se vuelva muy permeable el endotelio, como podemos ver acá. Este aumento de permeabilidad del endotelio disfuncional, dañado, hace que las lipoproteínas de baja densidad puedan pasar a la túnica íntima, al subendotelio, y acumular ese colesterol malo. Bien, además, la disfunción endotelial también promueve la adhesión de leucocitos y plaquetas. La adhesión de plaquetas, aquí vemos plaquetitas, ¿no?, adheridas, puede iniciar la formación de trombos, ¿no?, de trombosis arterial. Ahora, los leucocitos, en especial monocitos, son atraídos por el endotelio que va liberando interleucina 1, interleucina 6 y quimiosinas para monocitos. Y estos monocitos pasan al subendotelio. Bien. Los causantes de este tipo de disfunción endotelial principalmente son los trastornos hemodinámicos provocados por la hipertensión arterial.
y también la hipercolesterolemia causado por la dieta. Ahora aquí vemos en una tercera fase cómo esa acumulación progresiva de lipoproteínas de baja densidad va causando pues una alteración con oxidación y depósito de colesterol. La oxidación de las lipoproteínas se produce porque el endotelio dañado empieza a liberar especies reactivas de oxígeno, radicales libres. Radicales libres en contacto con las lipoproteínas van causando oxidación. Y estas lipoproteínas oxidadas fácilmente empiezan a penetrar en la túnica íntima entre el endotelio dañado, ¿no? Y se van acumulando. Ahora, los monocitos que se convierten en macrófagos en la túnica íntima van fagocitando este colesterol oxidado. Y estos se convierten en macrófagos espumosos o células espumosas. Ahora, como hay macrófagos presentes, estos promueven la migración de células del músculo liso. Aquí vemos un montón de células, miren, macrófagos. Estos macrófagos empiezan a producir factores de crecimiento, fibroblástico, factor de crecimiento derivado de plaquetas. Y estos son factores estimulantes para que el músculo liso, ¿ya?, empiece a moverse. Entonces, estos leiomiocitos empiezan a migrar, se empiezan a ir hacia la túnica íntima. Y los factores de crecimiento inducen la hiperplasia de células de músculo liso. Y como ya están proliferadas estas células de músculo liso, empiezan a sintetizar matriz, especialmente fibras colágenas. El colágeno que están fabricando empieza a formar una capa fibrosa sobre el colesterol, sobre esta placa. Ahí es cuando se forma entonces el ateroma. Ahí vemos entonces ya un ateroma formado, especialmente pues inducido por la inflamación crónica, porque estos monocitos que se han vuelto macrófagos, el endotelio dañado que ha oxidado lipoproteínas de baja densidad, han promovido que estos macrófagos vayan fagocitando esos cristales de colesterol oxidado. Y como estamos viendo en células espumosas, estos macrófagos empiezan a activar inflamasomas en su interior. Estas moléculas, estos inflamasomas, son los que promueven la síntesis de factores proinflamatorios, interleucina 1, interleucina 18. El inflamasoma es el que promueve la formación de radicales libres del oxígeno, y esto incrementa la oxidación de más lipoproteínas de baja densidad. Estas células espumosas con inflamasomas activados aumentan la síntesis de factores de crecimiento para el músculo liso. Aquí está toda la patogenia explicada. Y justamente todo patogenia, estos sucesos que aparecen, hacen que la túnica íntima de la arteria se vaya engrosando. Aquí hay una palabra que quiero que aprendan bien, porque ahí viene justamente todo el origen del ateroma. Sudación. Si buscan en el diccionario esta palabra, sudación, es el paso de grasas, el paso de colesterol a través del endotelio de arterias. Así muy específico es la palabra o el término. Entonces, los ésteres de colesterol, las lipoproteínas, se van difundiendo, en otras palabras, se van absorbiendo. Y aquí, pues, el colesterol va causando esa alteración de macrófagos y de músculo liso, que promueven esa fibrosis inflamatoria. El ateroma prácticamente es un tejido reparatorio, es una fibrosis que trata de reparar el vaso dañado que tiene ese colesterol.
pues aquí vemos cómo el macrófago que está produciendo radicales libres, que está fagocitando colesterol, que se convierte en célula espumosa, finalmente es el responsable de más depósito de lípidos, porque está causando más radicales libres, está causando pues más migración de células de músculo liso y mayor depósito de colesterol. Con los años, estas placas ateromatosas, ateroscleróticas, se van endureciendo. Va a haber un centro necrótico, va a haber necrosis. Esto va a inducir a la calcificación de la zona necrótica y esa calcificación se endurezca la pared vascular. Como ya se está endureciendo, se vuelve frágil y el endotelio se puede romper. Y cuando se rompe el endotelio, eso provoca trombosis. ¿Bien? La morfología del ateroma. Hay estadios. ¿Bien? El primer estadio en la formación de los ateromas son las estrías grasas. O sea, son manchas en realidad de color amarillento en la íntima de arterias. Este es el primer resquicio de grasa, o sea, de colesterol depositado en la pared arterial. Y como estas manchas son planas, ¿no? Son estrías, pueden medir un poco más de 1 centímetro, nada más. Y aquí vemos que hay solamente células espumosas en la túnica íntima. Todavía no hay células de músculo liso. Todavía no hay fibrosis ni centro necrótico. Solamente macro, ¿no? Espumosos. Ahora, estas estrías grasas las presenta en todo el mundo. O sea, todos tenemos estrías en nuestras arterias. Incluso desde la lactancia pueden presentarse. ¿No? Se han visto en autopsias. Son asintomáticas, o sea, no presentan ningún tipo de patología las estrías grasas. Están presentes en la niñez, adolescencia. Depende mucho de la dieta de colesterol. O sea, bebés que toman leche con mucha grasa pueden presentar justamente estrías grasas. O niños que comen frituras, adolescentes que comen comidas rápidas, que aumentan su colesterol, las estrías grasas. Ahora depende de esa evolución, en que ya estas estrías grasas se conviertan en placas ateroscleróticas. Y podemos ver que ya una placa fue una estría grasa que acumuló más colesterol y ya presenta un centro necrótico, ya presenta incluso calcificación y fibrosis. Y pues el lumen arterial ya está afectado. Eso ya presenta manifestaciones clínicas, ¿no? Especialmente isquémicas. Los sitios más afectados que presentan placas ateroscleróticas es la aorta abdominal. También pues es muy cerca de especialmente de la ramificación de las arterias renales, donde hay placas ateroscleróticas. Las arterias coronarias principalmente, ahí es donde se producen las cardiopatías isquémicas. Arterias popliteas, carótidas internas y pues arterias del polígono de Willis. Están ordenadas según el grado de frecuencia, ¿no? De las placas ateroscleróticas. Sus componentes. Bien, tenemos aquí entonces el endotelio, bien, todo esto es túnica íntima, el endotelio con disfunción. El subendotelio que va a presentar justamente el ateroma, el cual tiene un centro necrótico, ¿no? Hay macrófagos que mueren por necrosis, ¿no? Y se van acumulando. Hay también células de músculo liso proliferadas, hay células espumosas, hay también células inflamatorias, especialmente linfocitos y monocitos, ¿bien? Matriz extracelular, fibras colágenas y fibras elásticas en gran cantidad, ¿bien? Y por debajo de todo el ateroma se siente la lámina elástica fenestrada interna y por debajo la túnica media, ¿bien? Que no tienen alteraciones. Entonces toda la alteración viene en la túnica íntima. Recuerden que atero viene de papilla o pasta,
porque el ateroma parece una pasta de grasa amarillenta y esclero significa endurecimiento. Esta placa va creciendo de forma gradual. Puede afectar de forma segmentaria la pared vascular, o sea, solamente un segmento, una porción tiene un ateroma. Pero si va aumentando el depósito de colesterol, el ateroma va creciendo y puede también afectar la totalidad de la pared vascular. Con el crecimiento vemos que el lumen a veces se va reduciendo, afectando entonces el flujo de sangre, causando isquemia al órgano afectado. Aquí podemos ver que ya los síntomas de la cardiopatía isquémica causado por aterosclerosis coronaria ya aparece cuando el 70% del lumen está reducido. O sea, hay una afectación, ¿no?, del lumen. Miren, 70% ya tiene un ateroma. Apenas un 30% del lumen es viable para que exista circulación. Ahora, esto va a promover la isquemia del miocardio y el dolor, un dolor torácico, típico, especialmente cuando una persona hace actividad física y va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca. Y como el miocardio tiene menos oxigenación, menos flujo de sangre, empieza a haber una angina de pecho. Esa angina, ese dolor que aparece durante el ejercicio, se llama angina estable. Va a desaparecer el dolor cuando la persona entre en reposo, descanse. Así la frecuencia cardíaca disminuye, ¿no? Pero cuando el ateroma va creciendo y va provocando más isquemia al corazón, la angina se vuelve inestable, o sea, el dolor aparece incluso cuando la persona está en reposo. Y eso ya es una mala señal. En cualquier momento la persona puede tener después un infarto agudo de miocardio. Ahora tenemos dos tipos de placas, ¿no? Dos tipos de placas ateroscleróticas. La estable, en el cual podemos ver, ¿no?, aquí está la acumulación de colesterol, el núcleo lipídico, y la cubierta fibrosa es muy gruesa. Al ser gruesa esta cubierta, hay menos riesgo de que la placa se pueda romper, ¿no? En cambio, una placa vulnerable, hay mayor depósito de lípidos, mayor colesterol en el ateroma, y la cubierta fibrosa es muy delgadita. Además, también hay más inflamación, ¿no?, más células inflamatorias. Al ser tan delgada la cubierta fibrosa, hay mayor riesgo de que en algún momento esta placa se rompa y esto origine una trombosis en este lugar, en esta luz estenosada. Ahora, la ruptura, ¿no?, la ulceración de la placa, la erosión, va a tener una consecuencia común, trombosis. ¿Bien? Y si esto se da en las arterias coronarias, que es lo más frecuente, causa una trombosis coronaria aguda. Esa es la etiología o la causa del infarto agudo de miocardio. Y esto se produce porque cuando se rompe la placa, el colágeno, en primer lugar, es protrombótico. Y el colágeno de la capa fibrosa entra en contacto con la sangre y produce la activación plaquetaria, la activación de la cascada de coagulación, trombosis que podemos ver acá, que puede ser completamente oclusiva. Bien. Además, el colesterol liberado también es protrombótico. Entonces, una ruptura de una placa, ya sea por cambios, miren, cambios en la vasculatura, puede ser una hipertensión arterial, ¿no?, que provoque pues una ruptura por la fuerza de presión de la sangre, o puede ser un vasoespasmo, así tan brusco que provoca que la placa se rompa. Eso va a provocar una trombosis tan aguda, vean, y pues la pared, o sea, el lumen vascular se ocluye completamente y se produce una necrosis coagulativa del miocardio.
Y el infarto agudo del miocardio puede causar una muerte súbita, ¿bien? Por oclusión de las coronarias, dependiendo del segmento o nivel, causando principalmente la muerte. En el libro de patología está este bonito esquema que habla de la progresión de la placa, desde ser una estría grasa inofensiva hasta convertirse en una placa, ¿no? Que puede ser estable o vulnerable. Y si es vulnerable, ahí está el peligro, ¿no? De la ruptura de la placa, la erosión, la trombosis que puede causar y la muerte súbita cardíaca que puede ocasionar. Ahora, otra consecuencia, aunque menos frecuente, pero igual de peligrosa, es la ateroembolia. Cuando se rompe esta placa de colesterol, ese colesterol forma un émbolo de colesterol. Ahora, ese émbolo, ese colesterol, en algún punto va a ocasionar una oclusión. ¿Bien? Va a causar un trombo de colesterol que va a ocluir completamente la luz vascular, especialmente en los pies ocurre esto. Va a producir, miren, estas manchas violáceas rojizas, que se llama lívido reticularis, bilateral en la planta de los pies. Esto es típico justamente en personas que tengan ateromas, en la arteria aorta especialmente, ¿no? Donde los ateromas son muy grandes. Y cuando se hace una autopsia, a veces la persona fallece eh, porque se ocluyen varias arterias, inclusive las coronarias. Al ver las arterias, miren, están completamente tapadas. Estas partes blancas como franjas estaban llenas de colesterol, de grasa. Cuando se hace la técnica histológica, el alcohol y el silón retiran la grasa. Por eso se ven como estrías blancas, huecas. Pero en realidad estaban llenas de grasa. Y se ven bandas de fibrina, ¿bien? Fibrina de la coagulación, ¿no? Que está tapando toda la arteria. Esto es muy típico en los vasos sanguíneos de la hipodermis. Este es un resumen justamente de cómo se forma y se rompe un ateroma. Vemos aquí las plaquetas, ¿no? Que se van adhiriendo, se van activando y van promoviendo la activación de la cascada de coagulación, haciendo que la protrombina inactiva se convierta en trombina activada. Y esto hace que el fibrinógeno inactivo se convierta en fibrina activada y formen las mallas de fibrina rodeando ahí a las plaquetas y formando el trombo. Bien, en la placa la correlación clínica puede ser silente o puede ser clínicamente manifiesta. Eso depende el grado de crecimiento de las placas. Vemos que desde la primera década de la vida, ¿no? Los fenómenos son progresivos, pero son todavía de estrías grasas, o sea, grado 1, grado 2. Ya en la segunda o tercera década de la vida, la acumulación de lípidos ya puede ser mayor y provocar placas, formación de ateromas, o sea, grado 3, grado 4. A partir de la cuarta década de vida, si hay mayor consumo de grasa, ¿no? Hay formación de placas, ya se forman los fibroateromas, ¿no? Grado 5 y grado 6, cuando ya están complicadas y hay ruptura de placas, causando trombosis, hematomas, causando pues infartos. Entonces hay que justamente correlacionar las manifestaciones clínicas que tiene el paciente con las alteraciones morfológicas que presentan estos ateromas. Y como una estría grasa, miren cómo por los factores de riesgo asociados se convierte en una placa, y con estos factores de riesgo, especialmente la hipertensión arterial, esas placas se vuelven vulnerables, causando la ruptura. Incluso se puede romper la arteria, eso es más peligroso, puede causar una hemorragia interna. O es la pared, tal vez incluso por la placa, se puede volver delgada en otros sectores y puede causar aneurismas.
aneurismas pues, que se pueden romper. Pueden causar una trombo o pueden causar una estenosis crítica importante con isquemia. Pasamos a la siguiente, aneurisma. Los aneurismas son muy peligrosos porque se pueden romper y causar hemorragias masivas, causando la muerte súbita. Los aneurismas se dan en arterias, jóvenes, solamente en arterias. Ahora, pues, los aneurismas se pueden localizar en arterias de diferentes calibres, especialmente grandes y mediano calibre, o incluso puede haber aneurismas cardíacos. Pueden ser congénitos, son muy raros, o pueden ser adquiridos. Ahora, hay dos tipos de aneurismas, verdaderos y falsos. Los verdaderos, o sea, se dan por una delgadez o adelgazamiento de la pared arterial o la pared cardíaca. Aquí estamos viendo, miren, el ventrículo con un aneurisma, una dilatación, porque la pared ventricular en vez de ser gruesa, no es normal, es muy delgada. Aquí vemos también arterias con aneurismas verdaderos. Hay dos formas de aneurismas arteriales. Aneurisma sacular, cuando afecta solamente una porción de la pared y forma un pequeño saco, y aneurismas fusiformes, cuando el adelgazamiento afecta toda la pared arterial, ¿no? Y vean, tiene una forma en uso, ¿no? Fusiforme, la dilatación. Bien, ahora los aneurismas falsos, o pseudos aneurismas, se dan por hematomas, o sea, por acumulación de sangre en la pared arterial. Se puede romper una parte de la pared vascular, ¿bien? Puede romperse la túnica íntima, y la sangre ingresa a la túnica media, como vemos acá. Se forma una dilatación, pero falsa, ¿no? Un aneurisma falso. Eso también se denominan hematomas pulsátiles, como vemos acá. Como están llenas de sangre, y por cada latido del corazón, en cada sístole, eso va pues palpitando, ¿no? De forma pulsátil. Aquí vemos los aneurismas verdaderos. Un aneurisma sacular, que son los más comunes. Una dilatación en forma de globo. Ahora, el tamaño puede ser pequeño, puede medir 1 centímetro, los más pequeños saculares, o algunos grandes que pueden o pueden ser de tamaños desde 5 hasta 20 centímetros de diámetro. Bien. Mientras más grandes sean los aneurismas saculares, también pueden tener trombos, o sea, coágulos en su interior, porque en el interior la sangre tiene turbulencia, y la turbulencia produce pues, la formación de trombos, ¿no? Como dice la tríada de Virchow, la trombosis. Ahora, los aneurismas fusiformes son más frecuentes en arterias grandes, como la arteria aorta. Aquí vemos la aorta abdominal. Vemos que son circunferenciales, ¿no? Afectan toda la pared. Y estos pueden ser tan grandes que pueden llegar a 20 centímetros de tamaño. Bien. Pueden afectar la aorta abdominal, torácica o hasta el callado de la aorta y también la aorta ascendente. Ahora en la patogenia, ¿bien? De los aneurismas verdaderos. El adelgazamiento de la pared se da en la túnica media. La túnica media, como vemos acá, es gruesa normalmente en arterias, pero en un aneurisma se vuelve muy delgadita, ¿bien? Pierde elasticidad. Ahora, eso se produce por diferentes alteraciones de la matriz de la túnica media. Hay síndromes genéticos, ¿no? Congénitos que son raros, pero se vinculan justamente con afectación, la síntesis del tejido elástico y la fibrilina, como en el síndrome de Marfan, escasa síntesis de colágeno en las arterias, el síndrome de Ehlers-Danlos, y insuficiente cantidad de elastina y colágeno 1 y 3 de la túnica media, como en el síndrome de Loeys-Dietz.
esto hace que la túnica media se vaya degenerando, porque no se está sintetizando suficiente matriz, haciendo que se produzca una degeneración quística de la media. ¿Bien? Eso todo aneurisma lo tiene, ¿no? Todo aneurisma que sea verdadero. Vean cómo aquí se forman como huecos por la falta de síntesis de elastina o de colágeno. Entonces se forman como quistes, ¿no? Degeneración quística. Y con el tiempo esta pared se vuelve adelgazada. Ahora, también los aneurismas y esta degeneración se puede dar por efectos de inflamación. ¿Bien? Porque las células inflamatorias, especialmente neutrófilos, pueden producir metaloproteinasas, o sea, enzimas que degeneran a las proteínas de la matriz, elastasas y colagenasas que van destruyendo pues la matriz de la túnica media. Ahora, entre los aneurismas aórticos, ¿no?, que son también comunes, tenemos dos tipos: los aneurismas de la aorta abdominal y los aneurismas de la aorta ascendente y torácica. La aterosclerosis es la etiología más frecuente de aneurismas abdominales, y estos generalmente son fusiformes. En cambio, para los aneurismas aórticos ascendentes y de la aorta torácica, la principal causa es la hipertensión arterial sistémica. ¿Bien? Como la presión arterial es muy fuerte, y en caso de haber degeneración quística de la túnica media, esto va a hacer que la presión arterial vaya empujando a la pared y vaya como un globo que se infla, se vaya adelgazando la pared. Bien. Ahora, la hipertensión arterial también provoca que los vasa vasorum se compriman con el tiempo. Esa compresión de los vasa vasorum provoca isquemia de la túnica media de las arterias, ¿no?, de la arteria aorta. Y como hay isquemia, va a haber necrosis del músculo liso. Entonces vemos cómo el músculo liso va desapareciendo gradualmente. Ya no van a haber células que produzcan matriz extracelular y se va degenerando la matriz. Por lo cual la pared se vuelve tan delgada, ¿bien?, y se forma entonces un aneurisma verdadero aórtico. Aneurismas congénitos o en valla. Estos aneurismas son más frecuentes en el polígono de Willis. Este polígono sabemos que está formado por varias arterias en la base del cerebro. Estas arterias pues pueden presentar un pequeño aneurisma redondo, o sea, sacular, el cual pues es congénito y generalmente es asintomático, ¿bien?, por su pequeño tamaño. Lo único que puede ser peligroso es la hipertensión que pueda provocar que se puedan romper. Ahora también tenemos aneurismas de causa micótica, o sea, por infección de hongos, que al ir por la sangre estos hongos puedan causar una infección de la túnica íntima, un adelgazamiento de la túnica media por inflamación, un consiguiente aneurisma. Estos se dan principalmente en arterias renales y aórticas. Y también tenemos el aneurisma debido a la displasia fibromuscular. Hemos visto ya esta fibrodisplasia al principio, como engrosamientos, ¿bien?, en puntos o en segmentos de las arterias. Y como unos puntos son engrosados, otros puntos son adelgazados. Y en los puntos adelgazados se forman entonces aneurismas, principalmente saculares. Ahora, todo aneurisma es un grave riesgo porque en algún momento puede romperse. Puede romperse debido a la inflamación que va afectando a la pared, puede romperse debido a la hipertensión que va causando erosión de la pared. Y pues las manifestaciones clínicas dependen del tamaño del aneurisma y su localización. En todos los aneurismas rotos va a causar hemorragia interna.
formación incluso de hematomas. Aquí podemos ver cómo se produce un aneurisma cerebral, ¿no? O cómo se rompe un aneurisma cerebral y produce una hemorragia, que puede ser parenquimatosa, que puede ser una hemorragia en la base del cerebro, ¿no? Puede ser mortal, o una hemorragia masiva, cuando se rompe un aneurisma aórtico, por ejemplo, y va causando, pues, entonces una muerte súbita. Bien, la disección de aorta, ¿no? Eso también causa, o llamado también pseudoaneurisma. Estos son aneurismas falsos. Antes se llamaban aneurismas disecantes. Se produce por un desgarro, como vemos, de la túnica íntima. Y la presión de la sangre arterial es tan fuerte que la sangre entra hacia la túnica media y separa las túnicas. Entonces vemos cómo se va acumulando sangre en una capa entre túnica media y túnica íntima. Entonces se forma una dilatación, ¿no? Un falso aneurisma. Lo peligroso de esta disección aórtica es que como está tan delgada la pared y está llena de sangre, esto se puede romper. Aquí vemos, miren, otra vez vamos a ver cómo se acumula la sangre en esta disección. Se rompe e inmediatamente, miren cómo se para, ¿no? Cómo la aorta se va diseccionando. Ahora, la clasificación de la disección de aorta, hay dos clasificaciones, la de Backey y la de Stanford. ¿Bien? La de Stanford, pues hay Stanford A y Stanford B. La Stanford A es la que incluye la aorta ascendente y el callado de la aorta. Y el Stanford B, solamente la aorta descendente a partir de son distales a la arteria subclavia. Bien, ahí se presentan la disección aórtica. O la de Backey, los clasifica en Backey 1, Backey 2 y Backey 3. ¿Bien? La Backey 1 es la que va a afectar en dos partes, aorta ascendente y callado aórtico. La Backey 2 solamente afecta a la aorta ascendente. Y la de Backey 3 solamente a la aorta descendente. Bien. Vemos que la de Backey 1 y 2 corresponden a la Stanford A y la de Backey 3 corresponde a la Stanford B. Bien. Es una clasificación más que todo quirúrgica para ver cómo se va a tratar estos tipos de aneurismas. Generalmente, pues los aneurismas se pueden reforzar con mallas sintéticas para evitar que se rompan. ¿Sí? Pasamos a las vasculitis, una de las patologías más comunes y además más difíciles de clasificar, ¿no? Porque hay varios tipos de vasculitis dependiendo de la causa y el vaso sanguíneo. Partamos de que toda vasculitis, como dice itis, es una inflamación de la pared de un vaso sanguíneo. Bien, sea arteria, sea vena, bien, o sea, incluso capilares. Bien, todos son vasculitis. Ahora, la vasculitis se puede dar por alteraciones inflamatorias, se puede dar por alteraciones autoinmunitarias, ¿bien? O inclusive infecciosas. Pero una vasculitis se da principalmente porque, por alguna razón, el sistema inmunológico se activó. Y al atacar a los patógenos, puede también atacar a la pared vascular, ¿no? Y causar esta inflamación con el aumento del grosor de los vasos sanguíneos y una isquemia, ¿no? Por la reducción del lumen. Ahora, las manifestaciones clínicas de las vasculitis depende, ¿no? El tipo de vaso sanguíneo que se dan. Pueden aparecer desde pequeñas petequias o púrpuras hasta alteraciones más graves, ¿no? Más extensas. Ahora, las vasculitis, como vemos acá, una arteria normal arriba. Las vasculitis dan siempre engrosamiento de la pared por inflamación. Bien,
Entonces, todas las vasculitis producen aumento del grosor vascular. Ahora, ahí está el detalle. Algunos vasos sanguíneos, debido a la vasculitis, pueden tener oclusión, ¿no? Puede ser que el calibre del vaso sanguíneo, por inflamación misma, se disminuye y produzca isquemia. O puede ser que la pared dañada de un vaso sanguíneo inflamado por una vasculitis se debilite. Al debilitarse, se adelgace la pared y esto puede provocar aneurismas. O pueden causar, ¿no?, una protrusión hacia el exterior. O puede causar una ruptura, provocando hemorragias, sangrados. Entonces depende mucho de la evolución de la vasculitis, ¿no? Las causas de la vasculitis para que pueda haber diferentes alteraciones, desde isquemias, hemorragias o aneurismas. Hay dos mecanismos patógenos en toda vasculitis, ¿no? Es común. Primero, la inflamación. La inflamación de una vasculitis siempre es inmunomediada, o sea, la inmunidad puede ser por anticuerpos, puede ser por inmunocomplejos, por células inmunitarias, siempre está presente. ¿Bien? Es la principal causa de la inflamación. Ahora, hay también vasculitis, como podemos ver acá, que se producen por invasión directa de patógenos, o sea, por infección. Miren cómo aquí ha empezado una infección, ¿no?, a flor de piel. En esta dermatitis infecciosa, miren cómo se ha expandido la infección y ha afectado a los vasos sanguíneos superficiales, causando entonces ya una vasculitis infectada. Y esto es más peligroso porque miren cómo la pierna después se puede hasta gangrenar, ¿no?, y puede causar una gangrena húmeda infectada. En la clasificación de vasculitis, bueno, esta clasificación es mundial, es el esquema de Chapel-Hill. Se ha logrado establecer una clasificación de acuerdo al tipo de vaso sanguíneo afectado. Entonces hay vasculitis de vasos grandes, hay vasculitis de vasos medianos o intermedios y hay vasculitis de vasos pequeños. Bien, entonces vamos a tener esas tres categorías. En la vasculitis de vasos pequeños, donde está la gran mayoría y la mayor frecuencia, se divide en dos a su vez. Vasculitis de vasos pequeños mediado por inmunocomplejos y vasculitis de vasos pequeños sin inmunocomplejos. Bien, estos que no están mediados por inmunocomplejos están relacionados con ANCAS, o sea, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Aquí está, este esquemita lo he conseguido, justamente ahí están las categorías de vasculitis de arterias pequeñas, medianas y pequeñas, y grandes, ¿no? Y ahora las enfermedades de cada una. Las vasculitis de arterias grandes son dos, la arteritis de células gigantes y la arteritis de Takayasu. Las vasculitis de mediano calibre son también dos, la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Ahora aquí, las vasculitis de vasos pequeños, aquí están las asociadas a inmunocomplejos y las asociadas a ANCA, son 6. 3 por inmunocomplejos y 3 por ANCAS. Aquí está ANCAS, ¿no? Anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilo. Empezamos por las vasculitis de grandes vasos. Bien. Entonces, estas afectan principalmente a la aorta, a sus ramas principales de la aorta. Bien, esta es una vasculitis granulomatosa, o sea, se forman en la pared granulomas, ¿no?, granulomas inflamatorios. Esta también es llamada, ¿no?, arteritis de Takayasu. Es también conocida como la enfermedad sin pulso, por una razón. Estamos viendo acá, miren, la arteria subclavia con arteritis.
como está inflamada y está engrosada, bien, la pared de la arteria subclavia, hay isquemia. Entonces el flujo sanguíneo en las extremidades superiores se reduce. Y se reduce tanto que el pulso apenas es perceptible. Bien, a veces ni se siente el pulso. Bien. El engrosamiento de estos granulomas es transmural, o sea, afecta toda la pared, especialmente la túnica media. Bien. Y va causando una estenosis luminal. Ahora, la arteritis, células gigantes, es también un granuloma, como podemos ver acá, donde particularmente aparecen macrófagos fusionando como células gigantes. Ahora, esto puede afectar también a la aorta y sus ramas, pero es más común en la arteria temporal. Aquí estamos viendo, miren, la arteria que está muy dilatada, tortuosa, por eso también se le conoce como arteritis temporal. Es muy común en personas mayores de edad, a partir de los 50 años de edad. Bien, entonces se hace una biopsia y se ve justamente, ¿no?, estas células gigantes con el lumen estenosado. Las vasculitis de vasos pequeños. Tenemos a la enfermedad de Kawasaki. Esta es la principal que afecta a arterias, a niños menores de 5 años inclusive, 4 años menos, van a presentar diferentes tipos de vasos pequeños, vasos medianos, vasos grandes. Estos tipos de vasos van a presentar un engrosamiento, ¿no?, como es habitual, pero esta enfermedad de Kawasaki se acompaña de síndrome febril. Ahora tenemos la poliarteritis nodosa, ¿no?, llamada por sus iniciales como PAN. Esta arteritis va causando una necrosis. Vean cómo engrosamiento, pero hay una necrosis paulatina del vaso sanguíneo. Puede afectar cualquier tipo de vaso sanguíneo, ¿no?, de cualquier calibre, pequeño, mediano, pero jamás afecta a la circulación pulmonar. Es más frecuente en lo que sería viscerales y también renales. Ahora, en la arteritis de vasos pequeños asociados a ANCA, aquí tenemos la poliangeitis microscópica, la granulomatosis con poliangeitis, también llamada enfermedad de Wegener, y la granulomatosis eosinofílica, o también llamada enfermedad de Churg-Strauss. Estas tres enfermedades tienen en común una cosa: la presencia de estos anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos, o ANCAS. Laboratorialmente entonces se hace el diagnóstico porque va a haber estos ANCAS elevados en sangre periférica. Estos ANCAS, que son producidos por células plasmáticas, afectan a los neutrófilos. Miren, cuando se unen a los neutrófilos y los atacan, esos anticuerpos hacen que los neutrófilos liberen sus trampas extracelulares de neutrófilos. O sea, van rompiendo sus núcleos, liberando cromatina con enzimas. Y hay mieloperoxidasa en estas trampas, y las mieloperoxidasas van causando una lesión endotelial. Ahí está el daño endotelial por la netosis. Y el daño endotelial va a haber inflamación y va a haber vasculitis, ¿no? Todo ocasionado por estos ANCAS. En la granulomatosis de Wegener, o enfermedad de Churg-Strauss, siempre va a haber granulomas. Bien, granulomas es lo principal. En la enfermedad de Churg-Strauss afecta principalmente a vasos sanguíneos de los riñones y del pulmón. Y es siempre característico la eosinofilia en los granulomas, el aumento de eosinófilos. Ahora, las vasculitis asociadas a inmunocomplejos, ¿bien?, afecta a
arterias de pequeño calibre, especialmente arteriolas, y tenemos la vasculitis por anticuerpos antimembrana basal, vasculitis bioglobulinémica y vasculitis por inmunoglobulina A. En las tres clases de vasculitis va a haber un aumento de antígenos y anticuerpos, o sea, inmunocomplejos. Los inmunocomplejos que se van formando en circulación se van precipitando y se depositan en la pared vascular. Ahí es donde ocasionan la inflamación, la vasculitis. Vienen los neutrófilos y liberan sus enzimas y provocan mayor daño del endotelio, mayor inflamación. Y estos pueden ocasionar, como vemos acá, lesiones en el endotelio de vasos sanguíneos cutáneos. Y se forman estas manchas purpúricas, estos se llaman púrpuras. ¿Bien? Entonces es muy común, especialmente, digamos, en la vasculitis por inmunoglobulina A, que se presente la púrpura de Shenlong o Scholle-Henoch. Es una púrpura, es más frecuente en los niños. Bien, raramente en adolescentes o en adultos. Bien, es un tipo de hipersensibilidad clase 3, o sea, mediado por inmunocomplejos. Bien. Ahora hay una nueva clasificación, vasculitis de vasos variables. Bien, estos pueden afectar a arterias pequeñas, medianas, grandes, y hay las principales. La enfermedad de Behçet y el síndrome de Cogan. En ambos tipos de enfermedades va a haber úlceras. Bien, miren, en la enfermedad de Behçet se caracteriza porque hay úlceras bucales, orales, y al mismo tiempo hay úlceras genitales. Bien, cuando se ven estas úlceras, se ve justo los vasos sanguíneos que están inflamados, rosados. Hay una vasculitis y un predominio de linfocitos, ¿bien?, en la pared del vaso inflamado, ¿no? Una vasculitis leucocitoclástica. En el síndrome de Cogan se caracteriza principalmente porque va a haber afectación de los ojos. Hay queratitis de la córnea, hay uveitis, episcleritis, y a veces también puede haber otitis media, laberintitis con afectación del oído interno. Bien, pues eso va a causar aparte también vértigo. Y tenemos las vasculitis sistémicas. Eso aparece principalmente en enfermedades reumatoideas, ¿no?, autoinmunitarias, como ser el lupus eritematoso sistémico o la artritis reumatoide, donde también las arterias van a presentar vasculitis. Vasculitis mediado por inmunocomplejos, ¿no?, como hemos visto. Y pasamos a tumores vasculares. Los tumores vasculares, las neoplasias de vasos, se clasifican en tumores benignos, tumores borderline o intermedios, ¿ven?, que están entre benigno y maligno, y tumores netamente malignos. En los benignos tenemos a los hemangiomas. ¿Bien? Es un tumor benigno, que va a haber dilatación de los vasos sanguíneos, especialmente los que están en la piel. Hay también un aumento del número de vasos sanguíneos, y pues estos se encuentran llenos de sangre. Pues, son muy comunes, especialmente que aparecen en la primera infancia. La mayoría de estos tumores, al ser pequeños, desaparecen, ¿no?, remiten hasta los 7 años de edad. Hay ciertos nomás tumores más grandes, tipos de angiomas que pueden ser persistentes. Entonces vamos a empezar desde los más pequeños a los más grandes. Tenemos el hemangioma capilar, miren, hemangioma en vino también llamado. Son los más frecuentes en lactantes, ¿no? Aparecen incluso en recién nacidos. Son cutáneos, ¿no? Aparecen en la piel. Pueden aparecer también en mucosas orales. Rara vez pueden aparecer en órganos viscerales como hígado o bazo. Ahora, estos son planos, ¿bien? Son hemangiomas netamente de capilares sanguíneos, donde se puede ver a la biopsia
la dilatación de capilares de paredes delgadas, con escaso estroma. ¿Bien? Estos pueden disminuir su tamaño y hasta desaparecer. Si son muy grandes, como en este caso, a veces persisten después de los 3 años. Hemangioma juvenil, o también llamado hemangioma en presa. Vean que estos ya son sobrelevados, son de aspecto más nodular. También puede aparecer en los recién nacidos. A veces 1 de cada 200 nacimientos pueden presentar estos tipos de hemangiomas. Y pues se ven dilataciones vasculares más grandes, llenos de sangre, con mayor estroma que los va separando, ¿no? Como septos. Y pueden remitir entre los 1 a 3 años de edad. Ahora tenemos el más grande de todos, que es un hemangioma cavernoso. Estos son ya dilataciones muy grandes, formados por sacos de vasos sanguíneos, de aspecto cavernoso. Estos no remiten, ¿no? Estos se quedan toda la vida y, como podemos observar, se muestra una gran masa vascular con vasos sanguíneos muy dilatados, espaciados, llenos de sangre, y tienen septos más gruesos de tejido conjuntivo, ¿no? Estroma colagenoso, y pues afectan principalmente al tronco y a la cabeza, ¿no? Ahora, otro tipo de neoplasia benigna son los granulomas piógenos. ¿Bien? Son muy frecuentes que aparezcan como pequeñas lesiones pediculadas, como vemos acá. Son sobrelevadas con un pequeño pedículo, nódulo. Eh, los más comunes de granulomas piógenos se encuentran en la mucosa oral. ¿Bien? A veces son producto de una pequeña infección, ¿no? Donde ha habido un tejido reparatorio, un granuloma de reparación, y se forma así pues un pequeño nodulito, ¿no? Un granuloma. O pueden estar también en la piel. ¿Bien? Estos granulomas, como están llenos de vasos sanguíneos por angiogénesis, a veces se pueden ulcerar y sangran fácilmente. Además que, como están sobreelevados, es más fácil también las lesiones. Se producen generalmente por traumatismos de causa mecánica y pueden llegar a medir hasta 1 o 2 centímetros de tamaño, ¿bien? En 2 semanas máximo, y pueden incluso desaparecer, fibrosarse con el tiempo. Ahora tenemos aquí el sarcoma de Kaposi. Bien, este tumor es de grado intermedio. Bien, tiene un comportamiento maligno, pero no produce metástasis. Bien, por eso es de borderline. Ahora, es muy común que este sarcoma de Kaposi esté en personas que ya estén en la etapa de SIDA, o sea, ya tienen inmunodeficiencia marcada con linfopenia. Y cuando están en la etapa de inmunodeficiencia, estos pacientes adquieren infecciones oportunistas. Entonces, el causante de este sarcoma de Kaposi es el virus del herpes humano tipo 8. Bien, aquí vemos al virus. Es un virus que en personas inmunocompetentes normales no produce nada. Pero en personas con inmunodeficiencia, el virus empieza a afectar a los vasos sanguíneos, causando pues una infección del endotelio, y el endotelio empieza a tener pues una hiperplasia. Esta hiperplasia se vuelve atípica y se vuelve neoplasia. Entonces aparecen al principio unas máculas en la piel, unas máculas como manchas violáceas, ¿no? Rojo moradas, oscuras. Al principio estas manchas, estas máculas están en las piernas. Bien, aquí podemos observar que se ven espacios vasculares, ¿no? Es un hemangioma al principio dilatado, ¿no? El endotelio empieza a tener pues una acumulación de linfocitos y células plasmáticas entremezclados en el intersticio. Ahora, con el tiempo aparecen ya placas elevadas y ya en todo el cuerpo, tronco y cara. Y vemos ya los espacios vasculares con una proliferación del endotelio, ¿bien? Y del tejido conjuntivo, donde van a haber acumulación de conductos, miren, de forma irregular, con células endoteliales con displasia,
con atipia, y pues están rodeados por células fusiformes gruesas, ¿no? Sarcomatosas. Y vienen después las lesiones nodulares, ¿no? Ya son nódulos, lesiones que son constituidas por células fusiformes proliferadas en la parte subcutánea, en la dermis. Hay vasos sanguíneos pequeños, ¿no? Pequeños espacios, hendiduras musculares que están llenos de eritrocitos. Estos se van rompiendo, estos vasos sanguíneos dentro de los nódulos, y forman zonas de hemorragia con acumulación de hemosiderina y muchos macrófagos, hemosiderófagos. Entonces es la etapa final. Todo que tenga VIH, entre un 70-80%, presenta estos sarcomas Kaposi típicos, que son neoplasias, ¿no? Vasculares. Y tenemos aquí al angiosarcoma, es el tumor maligno de vasos sanguíneos. Puede afectar principalmente a personas de la tercera edad, ¿bien? Edad avanzada, es lo típico, y aparecen en cualquier lugar del cuerpo, especialmente en la cabeza y en la cara. También aparecen en la mama. Hay también angiosarcomas de partes blandas y angiosarcomas hepáticos. Ahora, los angiosarcomas cutáneos, bien, a veces aparecen como pequeñas lesiones que parecen inofensivas. Son de pequeño tamaño, no son sobreelevadas. Lo único que se puede observar son los bordes difusos irregulares, el cambio de color violáceo rojizo. ¿Bien? Entonces, los pacientes no le dan mucha importancia, lo dejan pasar por años hasta que ya que presentan estos cambios. Pueden presentar zonas ulceradas, necróticas, una expansión tanto en superficie y en profundidad. Y finalmente se vuelven estas masas carnosas, llenas de sangre, que empiezan a tener infiltración y hasta metástasis. Vemos acá, miren, un angiosarcoma, una masa carnosa de tejido, con zonas hemorrágicas, necróticas. Aquí es el tumor, masas grises blanquecinas, ¿no? Con sangre contenida, márgenes difuminados, difusos, y estos provocan infección y destrucción de tejidos adyacentes. Se pueden observar aquí células endoteliales proliferadas con anaplasia. Tienen pleomorfismo, discariosis, hipercromasia, tienen todos los signos de atipia celular. Bien, ya no se nota el vaso definido. Ahí está entonces el angiosarcoma, ¿no? Son ya tumores muy peligrosos que crecen de forma rápida y son mortales. Y eso ha sido todo. Miren, justo.